Llevaba ya 6 días aislado en esa isla, sin ninguna señal del mundo exterior, sin ningún atisbo de esperanza de ser rescatado en poco tiempo. Solo habían pasado 6 días, pero 6 días en semejante situación pueden convertirse en una bola de nieve cayendo cuesta abajo. Cada vuelta aumenta significativamente la longitud del día, la duración de las noches. Las ganas de comer se vuelven insufribles, aun estando a una distancia corta en el tiempo desde la última vez que se llevó un trozo de comida a la boca. Pero la lluvia era continua en ese lugar, lo cual le complicaba la tarea de conseguir algún alimento en la orilla, intentar pescar algún pez o simplemente recolectar moluscos. Tampoco encontró ningún tipo de fruto en la vegetación más cercana a la costa. Parecía que aquella isla le estaba diciendo, de una forma poco sutil, que no podría sobrevivir mucho tiempo por sí mismo. Pero, ¿y si decide explorar el interior de esta isla?, se preguntó nuestro náufrago, envuelto en una nube de desesperación. Está claro que seguir aquí esperando como un tonto no va a mejorar mi situación. Además, si la lluvia continúa sin cesar, ningún barco será capaz de divisar este remoto trozo de tierra. Y esperar a que comida me caiga del cielo, junto a estas gotas, es el pensamiento de alguien que lleva más de una semana perdido aquí. Y yo aún no estoy en esa situación. Debo aprovechar que aún me mantengo con mi cordura e investigar el lugar que, durante los próximos días, será mi hogar, o mi refugio más bien. Y si con eso consigo acallar los gemidos de mis tripas, pues mejor que mejor. El náufrago se dirigió hacia la enorme maleza que se encontraba a unos pocos metros de la costa. La cantidad de vegetación era tal que escasos eran los rayos de luz que eran capaces de penetrar aquel sombrío y húmedo lugar, y la tormenta que en ese momento estaba aconteciendo no ayudaba a que la visión fuese más nítida. Consiguió caminar durante 20 minutos dentro de aquel espeso bosque, hasta que se topó con una enorme base rocosa con una entrada resguardada a un lado, lo que parecía la entrada a una cueva. Sin pensarlo 2 veces, el náufrago entró en ella, esperando al menos un alojamiento contra la lluvia mejor que las palmeras de la orilla. Una vez dentro, descubrió que del interior de la cueva asomaban unos destellos de luz, de lo que parecían ser las ascuas de unas antorchas. Intrigado por lo inhóspito del caso, y pese a lo que su instinto le aconsejaba, decidió penetrar más adentro, alentado por un sentimiento de calidez y esperanza, por muy extraños que fuesen esos sentimientos en semejante escenario. Cuanto más avanzaba, más clara era la luz. En un momento le pareció que, de lo que al principio eran las luces producidas por las llamas de unas antorchas colocadas a lo largo de las paredes de la cueva, pasaba a ser una luz más artificial, más blanca y pura. Le recordaba las lámparas de su apartamento. Pocos pasos después se topó con algo que le hizo repasar la cantidad de horas que llevaba sin comer, porque lo que sus ojos estaban presenciando era digno de un espejismo. En el interior de esa remota cueva se encontraba una pequeña sala, lo que parecía ser el salón de una casa cualquiera, pero todo construido para una persona 3 veces el tamaño de nuestro protagonista, por no mencionar que también había electrodomésticos que funcionaban sin la necesidad de estar conectados a la corriente. Había una nevera gigantesca unos metros a la derecha de la entrada. El náufrago, como si llevara décadas sin ver una, corrió hacia ella, creándose ya fantasías de platos y menús en su cabeza. Cuando consiguió abrirla, el desconcierto volvió a adueñarse de su mente. En aquella enorme nevera no había nada más que trozos de carne envueltos en papel, lo que parecían las páginas de algún libro, y algunas frutas y verduras. Los rugidos de sus tripas le hicieron agarrar el primer trozo de carne que tenía enfrente, sin preguntarse siquiera el tipo de animal que estaba a punto de devorar, y se arrimó a la chimenea para cocinarla. Mientras la carne se hacía, el náufrago se llenaba la boca con tomates y manzanas que también agarró de la nevera. Dio una vuelta alrededor de la sala, investigando ese mágico lugar. Mágico, sin duda, pero también expulsaba una aura de intranquilidad. La persona que vivía ahí, aparte de tener que ser increíblemente grande, tenía todas las comodidades que una persona de ciudad tiene en su hogar. Una nevera, un sofá, una cama, una gran mesa con sillas donde comer e incluso un televisor. Cuando la carne ya parecía estar cocinada, nuestro protagonista fue directo a hincarle el diente. Pero antes de llevarse el trozo a la boca, un sonido le paralizó el cuerpo. Más allá de la sala, la cueva continuaba. Pero esta vez sin antorchas clavadas a la pared. Solo había un estrecho pasillo en tinieblas, desde donde comenzaron a brotar unos finos gemidos,
pero lo suficientemente firmes como para poder intuir que se trataba de una persona llorando. De nuevo, ignorando por completo su sentido de supervivencia, el náufrago decidió hacer lo menos prudente y agarró una de las antorchas para resolver la gran duda. Solo tuvo que dar 30 pasos a través de ese pasillo para llegar a unas pequeñas escaleras que descendían. Al bajarlas, se topó con una pequeña sala de piedra, con un techo ovalado, desde donde entraba un poco de sol por unas grietas. Bajo los rayos de luz se encontraba una persona encadenada a una roca, la cual estaba produciendo los sonidos de llanto. Se trataba de un anciano de pelo y barba larga y blanca, completamente desnudo. El náufrago se acercó un poco a él, pero en cuanto el anciano se percató de su presencia, cesó el llanto y fijó su mirada, con ojos como platillos, hacia el extraño intruso. Fue en ese momento cuando nuestro protagonista comenzó a preocuparse realmente por su decisión de entrar en esa cueva. «Hola», saludó el náufrago, de forma extraña. ¿Qué haces aquí?», respondió el anciano encadenado. Sin saber muy bien cómo contestar, el náufrago le narró de forma resumida su llegada a la isla y el hallazgo de esta cueva. Tras eso, procedió a preguntarle al anciano lo mismo, no estando seguro si realmente quería conocer la respuesta. Este comenzó a narrar su historia, intentando acomodarse un poco en la roca donde estaba encadenado de forma que se encontrara abrazando a la gran piedra. A grandes rasgos, lo que el pobre señor narraba no era muy distinto a la historia del propio protagonista, pero al llegar a la parte en la que encuentra esta sala de roca, la historia comenzó a tomar unos tintes perturbadores. El anciano no descubrió este recóndito lugar por sí mismo. Fue atrapado por el dueño en la anterior sala, mientras dormía en la cama cerca de la chimenea. El dueño de esta cueva lo encadenó a esa enorme piedra y ha estado ahí desde entonces, y hace ya tanto tiempo de eso que ni se atreve a calcularlo. ¿Tú puedes liberarme?, preguntó el anciano, con un nudo en la garganta. El náufrago titubeó por un segundo, pero al final optó por ayudarlo y se acercó a la roca para ver las cadenas. Cuando estaba a unos palmos del viejo, observó que una de sus piernas era bastante más pequeña que la otra. Parecía la de un niño pequeño en relación al resto del cuerpo. «Tranquilo, aún está creciendo», comentó el anciano, percatándose del asombro del otro. Sin tomarse muy en serio el comentario, el náufrago empezó a buscar una manera de romper las cadenas. De repente, se escuchó el sonido de una persona adentrándose en el pasillo. «¡Es él!», exclamó el anciano. El náufrago dejó caer la antorcha al suelo y salió corriendo a esconderse detrás de una de las rocas de la habitación. «¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Vuelve!». Una figura larga y negra entró en la sala. Estaba completamente cubierta por un espeso pelaje negro. El náufrago estuvo todo este tiempo imaginando a una persona humana como el dueño de esta cueva, pero aquella criatura, pese a poseer rasgos humanos, era algo jamás visto, y sin duda de lo más aterrador. La bestia se dirigió directo al viejo encadenado y recogió enfurecido la antorcha que el náufrago había dejado en el suelo. «¿Qué hace esto aquí?», rugió el dueño. El anciano intentó explicarse, pero antes de que pudiera formular una frase, la bestia le arrancó el brazo de cuajo. Los gritos de agonía y la sangre inundaron la cueva mientras la criatura observaba las rocas. «¿Hay alguien más aquí?», volvió a preguntar el dueño al anciano. «¡Ahí! ¡Se ha escondido ahí!», delató el infeliz, sollozando. La criatura descubrió rápidamente al náufrago y lo agarró entre sus zarpas. «Bien, carne fresca», exclamó la criatura, con una sonrisa en su rostro peludo. Nuestro protagonista se encontraba tan asustado, tan petrificado por la situación que estaba viviendo, que era incapaz de reaccionar o mostrar algún intento de escapar. «Al fin tiene alguien nuevo, señor. Libéreme. Déjeme ir, por favor», suplicaba el anciano. «¡Silencio!», sentenció el dueño. «A él lo utilizaré para otra cosa». «No, eso no es justo, señor. Me prometió que el próximo me sustituiría. ¡Se lo suplico!», lloraba el anciano encolerizado. La bestia volvió a acercarse al pobre encadenado y esta vez le arrancó la lengua con su afilada zarpa. Una vez más, los gritos martillaron las paredes de esa cueva, pero de forma menos punzante,
ya que el anciano se estaba ahogando en su propia sangre, y eso filtraba de alguna manera el sonido. Claramente, el infeliz condenado se estaba ahogando, pero parecía que la muerte no era capaz de encontrarlo. La bestia volvió a dirigir su mirada al náufrago y le explicó su cometido. Deberás adentrarte en la selva y atravesarla hacia el norte. Ahí encontrarás una cabaña situada entre 2 palmeras. Introdúcete en ella y decapita al ser que reside ahí. Si no quieres acabar con el mismo destino que él, te sugiero que aproveches esta oportunidad que te doy. Tráeme la cabeza como prueba y haré que regreses a tu hogar. La bestia dejó al náufrago en el suelo y sacó una pequeña espada de su pelaje. Se la entregó al pequeño intruso y éste, sin aparente elección, partió a cumplir su prueba de liberación. Durante el viaje, el pensamiento de regresar a la orilla apareció repetidas veces, pero sabía que tarde o temprano esa horrible bestia acabaría encontrándole. La isla no tenía pinta de ser muy grande, aunque no lo sabía con certeza. Además, la idea de que la bestia pudiese tener de verdad algún método para devolverla a su casa era lo que realmente le empujaba a emprender semejante misión suicida. A saber cómo es el ser que habita aquel lugar al que me dirijo. Observaba su espada preguntándose si sería suficiente para rebanarle el cuello, aunque de lo que realmente debería preocuparse es de encontrar la fuerza y valentía para hacerlo. Tras una hora caminando por la selva, llegó a una zona menos frondosa, y ahí vio la enorme cabaña entre 2 palmeras. El momento había llegado. Había conseguido rascar algo de valor durante el viaje, pero aún le faltaba la fuerza. Se acercó a una de las ventanas y observó que no había nadie dentro. Consiguió colarse por una que estaba medio abierta y comenzó a planear el ataque. No sabía cómo lucía el ser que iba a asesinar, pero si se trataba de uno semejante al de la cueva, sabía que no tendría ninguna oportunidad. Igualmente, no había otra opción. Mejor morir intentando ser liberado que vivir como un esclavo encadenado. El náufrago esperó intranquilo unas horas más en la cabaña, la cual era bastante diferente a la cueva. Tenía prácticamente los mismos muebles, pero con una esencia diferente, menos tétrica. Aunque tener ventanas por las que entrara luz, sin duda, era una diferencia mayúscula. De repente, la puerta de la entrada comenzó a abrirse, pero la persona que se encontraba tras ella no era para nada lo que nuestro protagonista esperaba. Una bella mujer, pero de enorme tamaño, era la aparente dueña de esa casa. No era velluda ni tenía zarpas, simplemente era 3 veces el tamaño de una mujer normal. El náufrago se encontraba escondido detrás del sofá, firme en sus intenciones, esperando una oportunidad. La mujer fue hacia la cocina y sacó de la nevera una manzana, la cual comenzó a comer mientras se dirigía al sofá. Ahí se sentó y encendió la televisión, el cual, como todo, funcionaba sin la necesidad de estar conectado. Cayó la noche. El náufrago no había encontrado el valor durante esas horas, pero pensaba que la opción más factible sería esperar a que la enorme mujer se encontrara dormida en la cama. Solo tuvo que esperar media hora más para que el sueño pudiese con su esperada víctima. Lo malo es que se había quedado rendida en el sofá. No importaba, era ahora o nunca. Agarró con fuerza el sable y escaló el sofá hasta estar al lado de la cabeza. Cogió aire y se dispuso a dejar caer el filo sobre el cuello de la criatura dormida. Pero ésta se despertó de pronto y logró esquivar el ataque, apartando al náufrago con su mano, quien cayó entre los cojines del sofá y fue de nuevo atrapado. Esta vez no tenía escapatoria. Había tenido una oportunidad y había fallado. Solo esperaba que su muerte fuera rápida, o que al menos su destino no fuera peor que el del viejo de la cueva. Pero para su sorpresa, la mujer le dejó de nuevo en el suelo. ¿Por qué quieres matarme?, exclamó la enorme mujer, entristecida. Si no lo hago, me temo que mi destino será peor, contestó el náufrago, algo acongojado tras ver la actitud de la mujer. Intrigada por la respuesta, la giganta retrocedió unos pasos y regresó a la cocina. ¿Tienes hambre?, preguntó la mujer, sorprendiendo al pequeño atacante, que se encontraba aún más confuso. El náufrago no contestó nada, pero igualmente ella se puso a cocinar. Durante el tiempo del cocinado, ninguno de los dos pronunció una palabra. Únicamente la extraña mujer emitía algún sonido cuando tarareaba canciones, las cuales parecían ser inventadas. No fue hasta que empezaron a comer que una conversación tuvo lugar. Al principio, el náufrago rechazó la comida, pero la cocinera no tuvo que insistirle mucho para que al final accediera a comer. Todo estaba delicioso.
Sin duda, la mejor comida que nuestro protagonista había probado en su vida, aunque es cierto que, a esas alturas, su juicio culinario no era muy objetivo. La mujer comenzó la conversación preguntándole a qué se refería con que tendría un peor destino que la muerte si no la decapitaba. El náufrago tragó con brusquedad el trozo de comida que tenía en la boca, dio un buen trago a la copa de vino que había enfrente y relató sus últimas 12 horas en la isla. Ahora entendía de dónde nacían los motivos para cometer semejante acto contra ella, y que él no era realmente responsable de esta situación, por lo que le había contado, aquella bestia de la cueva no le había dado otra opción. Ella le hizo ver que no había ningún problema, comprendía su decisión y le perdonaba. El náufrago se sentía avergonzado por no haber pensado en la opción de hablar con ella antes de intentar asesinarla de una forma tan cobarde y vil. La mujer no era ningún monstruo. Estaba descubriendo que el tamaño de su corazón era acorde al de su enorme figura. Y sin darse cuenta, abrumado por las dulces palabras y el insuperable manjar, bajó la guardia. La mujer se levantó de la mesa sin decir nada y entró en su habitación. Unos segundos después volvió a salir y le extendió un teléfono móvil a nuestro protagonista. ¿Quieres usar esto?, le preguntó casi de forma retórica. De nuevo, una imagen que parecía un espejismo. ¿Acaso esto era real? ¿De verdad existía una oportunidad de escapar de esa jodida isla? Alzó el brazo para agarrar el móvil, a la vez que se le escapaba un notable temblor entre los dedos. Miró a la giganta buscando la aprobación, y ésta le instó a marcar. Por un instante, dudó entre llamar a la policía o a su madre, pero al final terminó optando por llamar a la segunda. Cuando escuchó el sonido de la señal, una lágrima se le escapó y resbaló por su mejilla, y en cuanto oyó la voz de su progenitora, fueron cientos las que siguieron el mismo recorrido. Sea un espejismo, un sueño o magia, no iba a desperdiciar la, a saber si última, oportunidad de hablar con ella. Pero fue selectivo con sus palabras y únicamente le informó de su estado de salud e intentó explicarla qué hacer para salvarlo. No se demoró mucho para que su madre actuase rápido y colgó el teléfono entre lágrimas, no antes de decirle cuánto la quería y lo mucho que deseaba volver a verla. La enorme mujer se acercó al pobre y la abrazó para que se tranquilizara. Él no podía sentirse más agradecido y le devolvió el abrazo. Tranquilo, tranquilo. Ya verás que muy pronto darán contigo. Mañana puedes intentar volver a llamar para saber cómo va el rescate, susurraba su salvadora. No sé cómo agradecértelo. No te preocupes por eso, le contestaba mientras acariciaba su pelo. Creo que lo mejor es que duermas un poco. Has tenido un día terrible. La verdad es que nuestro protagonista se encontraba exhausto, y ahora que sabía que le estaban buscando y no corría peligro, no veía inconveniente en cerrar un rato los ojos. La mujer le llevó al sofá y la arropó con una manta. El náufrago ya casi estaba dormido, y con un suave tono de voz le deseó dulces sueños a su bella heroína. Esta le deseó lo mismo y apagó la luz. Había caído en un profundo sueño. En él parecía que estaba viendo su futuro, o al menos el que él deseaba que fuese. Su madre le estaba abrazando, muy fuerte. Se lo imaginaba de una forma tan intensa que casi podía sentir la presión de sus brazos alrededor de los hombros. Poco a poco, esa presión comenzó a sentirla en otra zona del cuerpo, una bastante peculiar para dar un abrazo, por la zona de los tobillos. Ahora veía a su madre arrodillada, agarrándole con mayor fuerza la zona superior del pie, a la vez que lloraba descontrolada. Se despertó de pronto. Todo estaba oscuro, pero la terrible presión seguía. De repente, consiguió ver algo que resplandecía a escasos metros de su pie. Para cuando pudo identificar de qué se trataba, ya era demasiado tarde. Apenas pudo empezar a gritar. Lo último que contempló antes de volver a la oscuridad fue una enorme sonrisa puntiaguda que mostraba su felicidad por haber cazado una nueva presa. No olvides suscribirte y darle a la campanita en la opción de todas. Dale a like, comenta y comparte este vídeo. Nos vemos muy pronto.